Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programa-citamédica@yahoo.es o las inquietudes que tengan envío en nuestra línea 886-9111. Hoy con un programa dedicado a ustedes, a esas preguntas de los televidentes. Nosotros generalmente tenemos muchas y ya saben que a partir de este momento están nuestras líneas telefónicas abiertas para que ustedes nos cuenten cualquier inquietud que tengan y nosotros con muchísimo gusto vamos a darle respuesta a esas inquietudes. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda. Doctora Doris, buen día. Muy buenos días, doctor Juan Carlos. Feliz inicio de semana. Sí, un feliz fin de semana supremamente lluvioso, pero teniendo la precaución de estar atentos con las medidas que debemos asumir para estos días que son lluviosos, que son muy fríos y que además nos pueden cambiar todos los planes. ¿Sí? Por ejemplo, ayer no pudo haber retrete, qué lástima, porque este es un espacio maravilloso que tiene nuestra ciudad, donde vamos a recrear nuestros ojos, nuestros oídos y vamos a deleitarnos en un campo maravilloso como es el de la música, allí con el maestro Carlos Arturo. Y desafortunadamente, pues ayer no hubo retreta, pero aspiramos que dentro de 8 días San Pedro se apiade de nosotros y nos mande un solecito muy calientico. Doctor Juan Carlos, precisamente en esos momentos cuando uno no puede salir de la casa porque está lloviendo, muchas personas dicen, no, es que yo no puedo salir de la casa porque como está lloviendo, entonces nos mojamos, nos resfriamos, etc. Recuerden que hay una actividad que nosotros podemos hacer en casa y que el fin de semana la podemos dinamizar más, es el baile. Cuando nosotros bailamos, liberamos endorfinas, nos vamos a sentir en familia, nos vamos a sentir contentos y vamos a gastar. Si nosotros bailamos una hora seguida, sin parar, podemos gastar entre 250 y 300 calorías, o sea que vale la pena hacer este tipo de ejercicio. Y vamos a hablar acerca también de otras cositas. Recibí en mi correo un señor que vive solo, me dice, doctora, yo he escuchado que en su programa hablan de muchas cosas para hacer de comer, pero no sé cómo, para qué sirven, ¿sí? Y efectivamente la intencionalidad de las personas es precisamente hacer de comer sano, pero no saben cómo, o cuando consiguen los elementos los van a dañar. Vamos a hablar de unas cositas puntuales y que nosotros o tenemos en el jardín o podemos conseguir fácilmente o la tenemos en la tienda. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un consomé, a ese consomé lo debemos enriquecer con sabores, pero no debemos utilizar ni cubitos, ni sobrecitos, ni cositas de esas que tienen una cantidad de disruptores hormonales y de sustancias que nos van a hacer aumentar los triglicéridos y que nos van a hacer oxidar nuestro cuerpo. Entonces vamos al solar y encontramos allí la matica de cilantro. Vamos a hablar acerca de para qué nos sirve el cilantro. El cilantro es una plantica muy elemental que tiene una fragancia muy deliciosa y que nosotros la debemos emplear como si fuera en infusión, o sea, al final de la cocción. Nosotros picamos, lavamos muy bien el cilantro, lo picamos o lo destrozamos con nuestra mano, ojalá con el cuchillo porque el cilantro tiene mucho aroma y quedamos ese día como con la loción impregnada de cilantro. Entonces vamos a emplearlo al final de la cocción. Este cilantro, ¿para qué nos va a servir? Él contiene una cantidad de vitaminas, entre ellas la vitamina A, vitamina E, vitamina C, pero además de eso el cilantro tiene una forma de captar sustancias como metales pesados a los cuales todos nos hemos expuesto y al captar esos metales pesados los lleva al riñón y los ayuda a eliminar por el riñón. No solamente le da un agradable sabor al consomé o a la sopa que nosotros estemos consumiendo, sino que además nos va a servir para aromatizar lo que nos vamos a comer, como barredor de radicales libres, como barredor de sustancias de metales pesados y además de eso el cilantro tiene una sustancia que nos va a hacer sentir calmado porque
Él es una de las variedades de las diferentes sativas, ¿sí? Dentro de los diferentes productos vegetales de la naturaleza hay muchos que terminan como sativa y este tiene esa particularidad, entonces nos va a hacer producir calma. Por ejemplo, si yo me tomo un consomecito por la tarde. Sueño, dicen también algunas personas. Digo yo, no, qué maravilla, ese consomecito me hizo dormir delicioso. Y era por eso, porque contenía una dosis de cilantro. En ocasiones los pacientes o las personas cogen el cilantro, lo pican y lo llevan a la nevera en cubitos y lo dejan allí congelado. Así no lo deterioren. El cilantro se debe consumir inmediatamente, uno lo coge. Así, por ejemplo, cuando yo abro una fruta, la debo consumir en menos de una hora. Lo mismo ocurre con el cilantro. Lo debo partir y lo debo emplear como infusión en el momento de yo ir a servir la comida o de ir a consumir la comida. Entonces, miren ustedes cómo un elemento tan elemental que tenemos en la tienda de Don Pedro ahí en la esquina, lo podemos emplear como un medicamento que también nos va a ayudar para nuestra vida, porque recuerden que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Entonces allí tenemos dos parámetros. Pero si yo no voy a hacer un consomé y voy a hacer una crema de auyama, la crema de auyama me va a aportar todos los elementos del complejo B y fuera de eso no me va a hacer engordar. Diferente a si yo cocino la zanahoria, porque si yo cocino la zanahoria, ahí sí me van a aumentar las calorías, porque la cocción, que es un fenómeno físico, va a potencializar el valor calórico de esa zanahoria. Por lo tanto, yo la zanahoria la debo consumir cruda, pero la auyama, si voy a hacer la cremita, no le debo adicionar más nada, sino simplemente cilantro. ¿Qué tal, doctor Juan Carlos? Bueno, son unas buenas recomendaciones ahí para la cocina y a los que les encanta la cocina. Pero yo te cuento que esta semana nos preguntaba una paciente y pues yo creo que sirve para dar una explicación aquí a nivel general. La paciente estaba muy preocupada porque yo me la encontré en la casa y me decía que se había operado de una safenectomía. Una safenectomía y estaba ella muy preocupada porque ella decía, mira, tengo heridas desde la punta del pie hasta aquí arriba. ¿Qué fue lo que me pasó? O sea, seguramente yo creo que no recibió las adecuadas explicaciones por parte del médico. Entonces me tocó a mí comenzar a explicarle de qué es lo que sucede realmente cuando uno le hace una safenectomía. La safenectomía pues es una cirugía que se utiliza para extraer todas esas varices, esas venas superficiales, grandes, gruesas, que usualmente ya no son tratables desde el punto de vista de la inyección ahí en la venita, pues que cuando está pequeñita que se desaparece normalmente con esto, sino que ya cuando las venas están como muy grandes, dilatadas, que son externas, superficiales, hay que recurrir a la safenectomía. Entonces se hace una herida en la región inguinal y se hace una herida abajo, encima del tobillo. A través de esas dos heriditas normalmente se sacan las venas. Pero ¿qué pasa? Que en muchas oportunidades los pacientes tienen venitas que son tortuosas en el resto de la pierna. Encuentran venas detrás de la rodilla, encuentran venas en la cara interna del muslo. Y esas venitas a veces cuando están haciendo la cirugía no salen completamente, entonces se quedan ahí como brotaditas. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Entonces el cirujano lo que hace es como una pequeña heridita y entra con un ganchito, saca la vena y eso es lo que hace como una fleotomía. Hace una extracción de las venas y una varicectomía y entonces las extraen y esas son esas pequeñas heriditas de medio centímetro que le quedan como pinchacitos alrededor de toda la pierna. Entonces eso fue lo que le pasó a nuestra paciente, donde le hicieron extracción de múltiples venas, por eso quedó llena de pinchacitos en todas las venas. Y ella estaba muy preocupada por eso, y qué pasaba con esas venitas. Y, ¿no? Eso básicamente lo que hacen es cicatrizar, porque no tienen pues ningún problema después de que se realiza la extracción. Siempre la sangre ya busca otro camino, que es el retorno a través de las venas profundas, y usualmente no tienen ningún problema cuando a la gente le hace la extracción.
pero deben seguir alguna recomendación. Entonces muchos televidentes que han sido operados ya de safenectomías, pues entonces hay que seguir esas recomendaciones. ¿Cuáles? El vendaje elástico, por lo menos 2 o 3 semanas en los miembros, en el miembro inferior que le hayan hecho la extracción de las venas, y después usar, por ejemplo, esas medias de gradiente de presión, las medias elásticas. ¿Para qué? Para que eviten que también ese sistema profundo se le comience a dañar. Entonces es muy recomendable. Hay personas que les da mucha pereza utilizar estas medias elásticas después de una extracción, de una safenectomía, pero hay que seguirlas utilizando, porque si no las utilizan, pues muy probablemente también se les vayan a dilatar o a dañar el sistema venoso profundo, y entonces ya comienzan a tener piernas hinchadas de manera permanente, cansadas, y con todas esas dificultades de lo que es tener una mala circulación a nivel venoso en los miembros inferiores. Entonces, así les parezca muy cansón, así sea duro, incómodo, utilizar estas medias elásticas, las deben utilizar de acuerdo a las recomendaciones que les haya hecho el médico o su cirujano vascular, para que eviten daños peores o posteriores en las venas que les quedaron en los miembros inferiores y que van a contribuir al retorno venoso. Tú lo has dicho, doctor Juan Carlos. Lo que pasa es que a los médicos nos hace falta también explicarle mejor al paciente qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que se le va a hacer, para qué es para lo que lo remitimos. Ahí tienes toda la razón, porque mira cómo precisamente la paciente estaba sorprendida por qué fue lo que ocurrió allí, y posiblemente fue que no le explicaron. Debido a esta cantidad de varices que usted tiene alrededor de su safena, entonces además va a haber que hacerle una varicectomía, y eso le va a generar una serie de cicatrices adicionales a las que no contaba la paciente. De aquí pues que nosotros debemos tener unas recomendaciones para hacer desde el momento prequirúrgico y en el momento postquirúrgico. Por ejemplo, dentro de la dieta, que es uno de los temas principales que hoy manejamos, es precisamente eso, manejar qué es lo que usted puede comer antes de su cirugía y qué es lo que debe eliminar el día de la cirugía y qué es lo que puede comer después de la cirugía. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy consumiendo una cantidad de ajos, que es muy frecuente en nuestra cultura consumir ajos para que se nos baje la presión, para adobar la carne, en fin, etcétera. Si son ajos, si son omegas, si es aspirineta o ácido acetil salicílico o cardioaspirina, nosotros debemos eliminar estos productos desde una semana antes, lo mismo que los elementos que tengan ginkgo biloba. Entonces son 4 productos que nosotros debemos eliminar desde una semana antes de la cirugía, porque ellos nos pueden prolongar el tiempo de sangría y hacer que de pronto nos compliquemos dentro del acto quirúrgico. Entonces los repito, son los ajos, son el omega, sóblame que ya se me olvidó uno, el omega, la aspirineta o cardioaspirina, y con estos elementos nosotros vamos a prevenir que en el momento de la cirugía hagamos un tiempo de sangría más prolongado. Debemos comenzar a drenar nuestro cuerpo para que en el momento de la cirugía, cuando nosotros lleguemos a ese acto quirúrgico, entonces nuestro cuerpo esté bien y todo ese sistema linfático esté preparado para drenar todas las sustancias que derivan de una cirugía. Ya hay laboratorios muy importantes como la GIL, como laboratorios Magnofarma, como laboratorio homeopático alemán, ¿sí? Como laboratorios Dr. Rekebeck. Hay muchos laboratorios que ya poseen unas sustancias que son drenadoras del sistema linfático y que son preparadoras para el terreno de una cirugía. Ya muchos médicos lo han tomado como su consigna y la evolución posoperatoria es excelente. Por ejemplo, la doctora Colombia es una abanderada del empleo de estos productos y la evolución quirúrgica de los pacientes que ella interviene son excelentes. Bueno, y vamos a tener como consigna que siempre luego del momento quirúrgico debemos consumir unos elementos que contengan una buena cantidad de zinc, porque nosotros debemos tener zinc en nuestra dieta, y vitamina A para mejorar la cicatrización del proceso que nos hayan hecho, ¿sí? Por ejemplo, zinc lo podemos conseguir en Naux, zinc lo podemos conseguir en el cilantro, zinc lo podemos consumir en los elementos verdes, ¿sí?
y vamos a consumir elementos naturales como la manzanilla y la caléndula. Estos elementos, ¿por qué? Porque son antiinflamatorios pero naturales, o sea, ellos son inductores de la cicatrización y antiinflamatorios naturales que no tienen contenidos químicos artificiales. Entonces, si nosotros hacemos esto en el momento posoperatorio, nos va a ir muy bien y la convalecencia va a ser mucho más corta. Hay un mito también, doctora, sí, de la carne de cerdo respecto a la cicatrización. Sí. ¿Qué opina de esto? Doctor Juan Carlos, hay mucha razón en este temor y te voy a hacer una analogía muy sencilla. Resulta que si nosotros hacemos un estudio genético del cerdo y lo comparamos con nosotros, el cerdo es prácticamente idéntico al ser humano. Entonces, al ser casi idéntico, imagínense ustedes que las válvulas del cerdo se pueden emplear como protésicas para el ser humano. Al haber esta identidad tan similar entre el cerdo y el ser humano, entonces podemos desarrollar reacciones cruzadas y eso hace que nuestra cicatrización no sea adecuada. Por eso, durante el tiempo posoperatorio, siquiera unos 15 días, lo ideal es no consumir carne de cerdo y desde antes, siquiera desde unos 15 días antes. Pero podemos consumir el otro tipo de carnes, sí, conejo, res, pollo, pescado, el que querramos. Y ya sabemos cuál es, no es que nosotros tengamos cerdofobia, porque es que el cerdo es un elemento delicioso que en este momento se está produciendo de altísima calidad, porque las condiciones nutricionales del cerdo cada vez se mejoran los claro, criaderos y hace que los cerdos ya cada vez tengan menos grasa y menos sustancias nocivas, por ejemplo a veces como el cisticerco, que lo veía uno anteriormente y que hacía que fuera muy peligroso también comer los cerdos que se criaban por ahí en la tierra. Entonces ya cada vez es más tecnificado y la carne de cerdo cada vez es menos dañina como la que de pronto, o menos riesgosa para la salud como los que se criaban por ahí en el campo. Recuerden los televidentes que tienen algún problema de salud, pueden llamar a la línea médica, allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio, tenemos servicio de ambulancia, tenemos servicio de hospitalización domiciliaria, además tenemos hogar para el cuidado del adulto mayor, allí tenemos en Palermo una hermosa casa, un hermoso sitio para que su papá, su mamá, su abuelito esté cuidado en las mejores manos con todos los servicios médicos, de enfermería, las 24 horas disponibles para que ellos estén siempre en las mejores manos y usted pueda estar tranquilo de que tiene allí a sus seres queridos cuidados también con profesionales expertos en el tema. De manera pues que pasen por las instalaciones de la línea médica, conozcan estas instalaciones y conozcan todos los servicios que tenemos para ustedes. Recuerden que están nuestras líneas abiertas, si usted tiene alguna pregunta sobre cualquier tema específico, pues con mucho gusto le vamos a dar respuesta a esas inquietudes, así que nos pueden llamar. Bueno, doctor Juan Carlos, y como estamos hablando de ese momento delicioso de la comida, mira que hay unas sustancias que nos pueden estimular el sistema inmunológico y que nosotros la podemos emplear de pronto por desconocimiento. Nosotros vemos allá el jardín de la mamá, de la abuelita, con una cantidad de romero y una cantidad de cosas que son deliciosas y las utilizan prácticamente solamente de adorno. Y resulta que no solo de adorno están. Si nosotros vamos a hacer un delicioso arroz, podemos aprovechar ese momento de hacer el arroz o de preparar la quinoa, ¿sí?, para partir romero en pequeños pedacitos y adicionarlo al arroz. Pero como es el momento de preparar el arroz y yo quiero enriquecer nutricionalmente el arroz, entonces además de eso puedo colocarle unas 2 o 3 cucharadas de este risotto de quinoa, de la quinoa en bolitas, ¿sí? Cuando yo lo adiciono, esto me va a llenar ese arroz de minerales, de oligoelementos, de aminoácidos esenciales y no voy a estar sirviendo solamente arroz. Entonces alguien me va a decir, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esa cantidad de bolitas? ¿Esto porque sabe como tan rico? ¿Porque sabe como a maní? ¿Porque sabe como diferente? Entonces es darle otro sabor al arroz y enriquecerlo. Pero si yo voy a hacer la carne, voy al solar, tomo unas hojitas de albahaca y en vez de echarle cosas, sal y otras sustancias diferentes, simplemente
cojo esa albahaca, la parto en trocitos, se la coloco a la carne con un trocito, con una cucharadita de aceite solamente, y esa carne se me va a dorar en una forma deliciosa, se me va a sellar, no a dorar, sino a sellar en una forma deliciosa en su jugo. Y yo voy a utilizar lo más poco de mi tiempo con una comida supremamente enriquecida. Pero además de eso, yo puedo utilizar, enriquecer la ensalada que voy a hacer, que puede ser de tomate, de lechuga, etcétera. Le puedo emplear unas hojitas de albahaca o de laurel a la misma ensalada, y todo esto lo estoy enriqueciendo de una cantidad de vitaminas, lo estoy saborizando, estoy haciendo aromoterapia, y fuera de eso termino mi almuerzo con un buen mousse de aromáticas. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy llevando a mi cuerpo una serie de elementos que me van a permitir estar tranquilo, estar en paz, tener mi intestino con un buen funcionamiento, porque una de las quejas de las personas es: Pero eso es para los que tienen la huerta como al lado. ¿Qué podemos hacer para que las otras personas que no la tienen tan a la mano esos elementos los puedan de pronto esa tener? Pregunta está ¿Cuáles son fabulosa. los elementos básicos, mejor dicho, que debe tener uno ahí como en la cerca, y que los pueda conseguir o adquirir fácilmente? Mira, doctor Juan Carlos, yo perfectamente puedo conseguirme, inclusive he visto en muchos almacenes ya que están manejando este tipo de cultura. Yo puedo tener en mi cocina unos 3 o 4 maticas en materita allá junto a la ventana, que me van a permitir coger el pedacito de albahaca, coger las ramitas de romero, inclusive hasta coger el pedacito de cilantro. Por ejemplo, ¿cómo hace ¿Cuáles vamos a hacer, Mar? Denos 5 elementos ahí principales para sembrar en las materas de la casa. Si tú tienes esos 3, vas a tener con qué condimentar una cantidad de elementos. Pero fuera de eso, porque la albahaca, el romero y el cilantro. Exacto. Con esas 3 que tú tengas en 3 materitas estás muy bien. Pero si Listo. Además de eso coges un rizoma de jengibre, lo rayas en la sopa, y eso te va a disparar el sistema inmunológico y te va a evitar gripas, te va a evitar cólicos, ahí están etcétera. los truquitos de la doctora Doris. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Sí, buenos bienvenida. días. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. En cuanto a lo de que dice la doctora, pues es posible que uno no tenga las maticas en la casa, pero esas hierbitas ya las venden en los supermercados. Ajá. ¿Y qué tal los beneficios de la albahaca? Yo había pensado que la albahaca era simplemente una aromática, para los nervios. No, eso para los problemas intestinales es buenísimo. Yo consulté muchas veces por la flatulencia que me producían los calcios, por muchas cosas en el estómago, pero igual a la albahaca, eso es lo máximo. Y para adobar carnes y para todo. La pregunta es, si se quitan, sirven lo mismo, cuando se secan las ramas. Esa es una pregunta muy importante. Bueno, feliz día. Claro que Muchas sí, gracias. a usted muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Bueno, idealmente uno debe consumir las cosas lo más fresco que uno pueda, ¿cierto? Pero resulta que diferente a, por ejemplo, como ocurre con las frutas, que hay que consumirlas en la primera hora, estos elementos que nosotros encontramos deshidratados conservan estos elementos, la mayoría de las sustancias allí ya deshidratadas, pero su fundamento físico y químico permanece allí. O sea que es bueno poderlas consumir. Lo importante es que nosotros debemos aprender a mirar la fecha de vencimiento. De hecho, la mayoría vienen así. O sea, ya inclusive ayer me pareció muy llamativo que vi en un supermercado una serie de tarritos con una cantidad de elementos, y tú puedes casi que conseguir los que tú quieras, o sea, ya, y de muy buena presentación, inclusive como adorno en la cocina. Sí. Entonces puedes encontrar, pero todas son deshidratadas y secas. Mira, estamos entrando en la cultura de lo que es el arte de cuidarnos, porque cuidarse es un arte. Y nosotros con esta carrera a la que resultamos metidos, pues no tuvimos oportunidad. Doctora Doris, a Gloria Patricia en la línea. Buenos días. Muy buenos días, doctores. Buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, felicitaciones por su programa. Gracias. Bien, muchísimas gracias.
Doctora, yo les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué alimentación es buena para una persona que tenga el hígado graso? Ah, muchas El hígado gracias. graso. Claro que sí. Excelente. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. En Bueno. 2 minutos le vamos a contestar eso. Muy bien, entonces como se nos está cortando el tiempo, le contaremos. El hígado es nuestra fábrica maravillosa y en ella se acumulan sustancias tóxicas. El hígado es una fábrica que además recibe una cantidad de influencia de toda la basura que nosotros comemos. Él tiene muchos mecanismos para defenderse, pero como todo en la vida llega a fatigarse. Entonces comienza a acumular una serie de sustancias, como entre ellas triglicéridos. Los adipocitos se van llenando y se van llenando y se van llenando de triglicéridos, de grasa, y allí el hígado ya va a tener menos formas de defenderse. Por lo tanto, las enzimas fundamentales que produce el hígado, como la TGP, la TGO, ellas comienzan también a alterarse y nosotros comenzamos a funcionar mal, a sentirnos cansados, fatigados, porque hay una mala comunicación ya hepato-cerebral. Y lo que debemos hacer es, primero que todo, disminuya al máximo las harinas, solo una harina por comida. Al disminuir las harinas, usted le va a proporcionar al hígado la posibilidad de estar eliminando y gastando toda esa cantidad de sustancias acumuladas. Segundo, consuma la menor cantidad de grasas saturadas, por lo tanto debe consumir más aceite de oliva, no calentarlo, consumirlo frío en las ensaladas. Aumente la cantidad de verduras y hortalizas, aumente la cantidad de frutas y consuma una muy buena cantidad de agua. Agua porque líquido. El agua es el que nos va a ayudar a filtrar. Y recordemos, Naox es un producto excelente, un antioxidante, producto de investigación nacional que nos va a proporcionar oligoelementos, minerales y zinc. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, y que mi celular es 310-3900-856. Una feliz semana. Hemos llegado al final de este Consúltenos por Salud. Les damos los agradecimientos por estar ahí con ustedes. Una feliz semana y nos vemos el próximo viernes. Han hecho, ¿sí? Por ejemplo, zinc lo podemos conseguir en Naox, zinc lo podemos conseguir en el cilantro, zinc lo podemos consumir en los elementos verdes, ¿sí? Y vamos a consumir elementos naturales como la manzanilla y la caléndula. Estos elementos, ¿por qué? Porque son antiinflamatorios pero naturales, o sea, ellos son inductores de la cicatrización y antiinflamatorios naturales que no tienen contenidos químicos artificiales. Entonces, si nosotros hacemos esto en el momento posoperatorio, nos va a ir muy bien y la convalecencia va a ser mucho más corta. Hay un mito también, doctora, sí, de la carne de cerdo respecto a la cicatrización. Sí. ¿Qué opina de esto? Doctor Juan Carlos, hay mucha razón en este temor y te voy a hacer una analogía muy sencilla. Resulta que si nosotros hacemos un estudio genético del cerdo y lo comparamos con nosotros, el cerdo es prácticamente idéntico al ser humano. Entonces, al ser casi idéntico, imagínense ustedes que las válvulas del cerdo se pueden emplear como protésicas para el ser humano. Al haber esta identidad tan similar entre el cerdo y el ser humano, entonces podemos desarrollar reacciones cruzadas y eso hace que nuestra cicatrización no sea adecuada. Por eso, durante el tiempo posoperatorio, siquiera unos 15 días, lo ideal es no consumir carne de cerdo y desde antes, siquiera desde unos 15 días antes. Pero podemos consumir el otro tipo de carnes, sí, conejo, res, pollo, pescado, el que querramos. Y ya sabemos cuál es, no es que nosotros tengamos cerdofobia, porque es que el cerdo es un elemento delicioso que en este momento se está produciendo de altísima calidad,
porque las condiciones nutricionales del Cada vez se cerdo mejoran se cambian. los Claro. criaderos y hace que los cerdos ya cada vez tengan menos grasa y menos sustancias nocivas, por ejemplo, a veces como el cisticerco, que lo veía uno anteriormente y que hacía que fuera muy peligroso también comer los cerdos que se criaban por ahí en la tierra. Entonces ya cada vez es más tecnificado y la carne de cerdo cada vez es menos dañina como la que de pronto, o menos riesgosa para la salud como los que se criaban por ahí en el campo. Recuerden, los televidentes que tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Tenemos servicio de ambulancia, tenemos servicio de hospitalización domiciliaria. Además tenemos hogar para el cuidado del adulto mayor. Allí tenemos en Palermo una hermosa casa, un hermoso sitio para que su papá, su mamá, su abuelito esté cuidado en las mejores manos, con todos los servicios médicos, de enfermería, las 24 horas disponibles para que ellos estén siempre en las mejores manos y usted pueda estar tranquilo de que tiene allí a sus seres queridos cuidados también con profesionales expertos en el tema. De manera pues que pasen por las instalaciones de la línea médica, conozcan estas instalaciones y conozcan todos los servicios que tenemos para ustedes. Recuerden que están nuestras líneas abiertas. Si usted tiene alguna pregunta sobre cualquier tema específico, pues con mucho gusto le vamos a dar respuesta a esas inquietudes, así que nos pueden llamar. Bueno, doctor Juan Carlos, y como estamos hablando de ese momento delicioso de la comida, mira que hay unas sustancias que nos pueden estimular el sistema inmunológico y que nosotros la podemos emplear de pronto por desconocimiento. Nosotros vemos allá el jardín de la mamá, de la abuelita, con una cantidad de romero y una cantidad de cosas que son deliciosas y las utilizan prácticamente solamente de adorno, y resulta que no solo de adorno están. Si nosotros vamos a hacer un delicioso arroz, podemos aprovechar ese momento de hacer el arroz o de preparar la quinoa, ¿sí?, para partir romero en pequeños pedacitos y adicionarlo al arroz. Pero como es el momento de preparar el arroz y yo quiero enriquecer nutricionalmente el arroz, entonces además de eso puedo colocarle unas 2 o 3 cucharadas de este risotto de quinoa, de la quinoa en bolitas, ¿sí? Cuando yo lo adiciono, esto me va a llenar ese arroz de minerales, de oligoelementos, de aminoácidos esenciales, y no voy a estar sirviendo solamente arroz. Entonces alguien me va a decir, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esa cantidad de bolitas? ¿Esto porque sabe como tan rico? ¿Porque sabe como a maní? ¿Porque sabe como diferente? Entonces es darle otro sabor al arroz y enriquecerlo. Pero si yo voy a hacer la carne, voy al solar, tomo unas hojitas de albahaca y en vez de echarle cosas, sal y otras sustancias diferentes, simplemente cojo esa albahaca, la parto en trocitos, se la coloco a la carne con un trocito, con una cucharadita de aceite solamente, y esa carne se me va a dorar en una forma deliciosa, se me va a sellar, no a dorar, sino a sellar en una forma deliciosa en su jugo. Y yo voy a utilizar lo más poco de mi tiempo con una comida supremamente enriquecida. Pero además de eso, yo puedo utilizar, enriquecer la ensalada que voy a hacer, que puede ser de tomate, de lechuga, etcétera. Le puedo emplear unas hojitas de albahaca o de laurel a la misma ensalada, y todo esto lo estoy enriqueciendo de una cantidad de vitaminas, lo estoy saborizando, estoy haciendo aromoterapia, y fuera de eso termino mi almuerzo con un buen mousse de aromáticas. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy llevando a mi cuerpo una serie de elementos que me van a permitir estar tranquilo, estar en paz, tener mi intestino con un buen funcionamiento, porque una de las quejas de las personas es... Pero eso es para los que tienen la huerta como al lado. ¿Qué podemos hacer para que las otras personas que no la tienen tan a la mano esos elementos los puedan de pronto esa tener? Pregunta está ¿Cuáles son fabulosa. los elementos básicos, mejor dicho, que debe tener uno ahí como en la cerca y que los pueda conseguir o adquirir fácilmente? Mira, doctor Juan Carlos, yo perfectamente puedo conseguirme, inclusive he visto en muchos almacenes ya que están manejando este tipo de cultura. Yo puedo tener en mi cocina unos 3 o 4 maticas en materita allá junto a la ventana que me van a permitir
coger el pedacito de albahaca, coger las ramitas de romero, inclusive hasta coger el pedacito de cilantro. Por ejemplo, ¿cómo hace Entonces, ¿cuáles vamos a hacer, Mar? Denos 5 elementos ahí principales para sembrar en las materas de la casa. Si tú tienes esos 3, vas a tener con qué condimentar una cantidad de elementos. Pero fuera de eso, porque La albahaca, el romero y el cilantro. Exacto. Y con esas 3 que tú tengas en 3 materitas estás muy bien. Pero si Listo. además de eso coges un rizoma de jengibre, lo rayas en la sopa y eso te va a disparar el sistema inmunológico y te va a evitar gripas, te va a evitar Bueno, ahí cólicos, están los etcétera. truquitos de la doctora Doris. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Sí, Buenos bienvenida. días. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Gracias. En cuanto a lo de que dice la doctora, pues es posible que uno no tenga las maticas en la casa, pero esas hierbitas ya las venden en los supermercados. Ajá. ¿Y qué tal los beneficios de la albahaca? Yo había pensado que la albahaca era simplemente una aromática, que para los nervios. No, eso para los problemas intestinales es buenísimo. Yo consulté muchas veces por la flatulencia que me producían los calcios, por muchas cosas en el estómago. Pero igual a la albahaca, eso es lo máximo. Y para adobar carnes y para todo. La pregunta es, si se quitan, sirven lo mismo. Cuando se secan las ramas. Ah, esa es una pregunta muy importante. Bueno, feliz día. Claro que Muchas sí, a usted gracias. muchísimas gracias por Adiós. su participación. Muchas gracias. Bueno, idealmente uno debe consumir las cosas lo más fresco que uno pueda, ¿cierto? Pero resulta que diferente a, por ejemplo, como ocurre con las frutas que hay que consumirlas en la primera hora, estos elementos que nosotros encontramos deshidratados conservan. Estos elementos, la mayoría de las sustancias allí ya deshidratadas, pero su fundamento físico y químico permanece allí. O sea que es bueno poderlas consumir. Lo importante es que nosotros debemos aprender a mirar la De fecha hecho, de la vencimiento. mayoría vienen así, o sea, ya inclusive ayer me pareció muy llamativo que vi en un supermercado una serie de tarritos con una cantidad de elementos y tú puedes casi que conseguir los que tú quieras, o sea, ya y de muy buena presentación, inclusive como adorno en la cocina. Sí. Entonces puedes encontrar, pero todas son deshidratadas y secas. Mira, estamos entrando en la cultura de lo que es el arte de cuidarnos, porque cuidarse es un arte. Y nosotros con esta carrera a la que resultamos metidos, Tenemos, pues no tuvimos oportunidad. Doctora Doris, a Gloria Patricia en la línea. Buenos días. Muy buenos días, doctores. Buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, felicitaciones por su programa. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Doctora, yo les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué alimentación es buena para una persona que tenga el hígado graso? Ah, muchas El hígado gracias. graso. Claro que sí. Excelente. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. En Bueno. 2 minutos le vamos a contestar eso. Muy bien, entonces como se nos está cortando el tiempo, le contaremos. El hígado es nuestra fábrica maravillosa y en ella se acumulan sustancias tóxicas. El hígado es una fábrica que además recibe una cantidad de influencia de toda la basura que nosotros comemos. Él tiene muchos mecanismos para defenderse, pero como todo en la vida llega a fatigarse. Entonces comienza a acumular una serie de sustancias, como entre ellas triglicéridos. Los adipocitos se van llenando y se van llenando y se van llenando de triglicéridos, de grasa, y allí el hígado ya va a tener menos formas de defenderse. Por lo tanto, las enzimas fundamentales que produce el hígado, como la TGP, la TGO, ellas comienzan también a alterarse y nosotros comenzamos a funcionar mal, a sentirnos cansados, fatigados, porque hay una mala comunicación ya hepato-cerebral. Y lo que debemos hacer es, primero que todo, disminuya al máximo las harinas, solo una harina por comida. Al disminuir las harinas, usted le va a proporcionar al hígado la posibilidad de estar eliminando y gastando toda esa cantidad de sustancias acumuladas. Segundo, consuma la menor cantidad de grasas saturadas, por lo tanto debe consumir más aceite de oliva, no calentarlo, consumirlo frío en las ensaladas. Aumente la cantidad de verduras y hortalizas, aumente la cantidad de frutas y consuma una muy buena cantidad de agua.
Agua, porque líquido. el agua es el que nos va a ayudar a filtrar. Y recordemos, Naox es un producto excelente, un antioxidante, producto de investigación nacional que nos va a proporcionar oligoelementos, minerales y zinc. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, y que mi celular es 310-3900-856. Una feliz semana. Hemos llegado al final de este Consúltenos por Salud. Les damos los agradecimientos por estar ahí con ustedes. Una feliz semana y nos vemos el próximo viernes.